Muy bien, pasaron 22 minutos 23, depende el reloj, de las 8 de la mañana, y la voy a saludar porque está sentada acá frente a mí en el estudio a la doctora Mariana Iriani. Ella es jueza de la ciudad de Mar del Plata, está al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 1, entiendo que también del 2, está subrogando también el juzgado número 1. La última vez que estuvo sentada en el estudio fue hace unos 5 o 6 años, fue, creo, si no me equivoco, antes de la pandemia. En ese momento ocupaba otro lugar en otro juzgado, en un tribunal, ¿verdad? En un tribunal oral. Bueno, en este caso la convocamos. La saludo. ¿Cómo anda, doctora? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias por venir a los estudios de Radio Brisa. Lo contaba fuera del aire. La gente que pertenece al Poder Judicial, por lo general, es gente con la que contamos para entrevistas en piso, por ejemplo, porque nos consta que arrancan temprano, y en este caso puntual la convocamos, doctora, porque hay un tema de actualidad clave que vamos a tratar de ser lo menos técnico posible, porque me parece que es un tema con un abordaje social clave, que es en este momento qué es lo que está haciendo, pudiendo o no pudiendo hacer la justicia con el caso de menores no punibles, que es el juzgado, es el rango etario sobre el que actúa, el juzgado que usted comanda, en vinculación directa con lo que es la pata del Ministerio Público, de las Fiscalías, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Obviamente, podemos hacer ahora una encuesta a nivel de oyentes, de audiencia, a pie de calle, y todo el mundo tiene una salida ideal para la problemática muy complicada de lo que es los menores que delinquen. En algunos casos son no punibles, en otros están en un limbo por la edad. Y la pata de la justicia siempre es muy observada. Y me consta que ustedes están trabajando por abordar esto desde una óptica un poco más global, ¿no? Me contaba usted desde el juzgado, pero es un trabajo que vienen haciendo con el Colegio de Magistrados de la Ciudad de Mar del Plata. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Bueno, el tema de la no punibilidad de los jóvenes, para contextualizar, en Argentina los menores de 18 años pueden ser perseguidos penalmente por el fuero especializado cuando cometen delitos en la banda etaria entre los 16 y los 18. ¿Qué pasa cuando un joven comete un delito a los 14, 15, 13 o menos? Bueno, es el famoso debate en donde, si bien en la provincia de Buenos Aires hay algunas medidas que se pueden tomar, obviamente son medidas que no tienen las garantías que puede tener el joven entre los 16 y los 18, que sabe que va a estar sometido a un proceso, que sabe que va a tener una pena en expectativa X. Y no solo que es un caos la provincia de Buenos Aires, porque en cada departamento judicial suceden cosas diferentes, a pesar de que tenemos tres artículos de la ley procesal de los jóvenes, que es la 13634, sino que el tema se enfoca hacia si disminuir o no disminuir la edad de la punibilidad. Es el debate hoy, ¿no? Es el debate. A ver, yo les quiero decir que Argentina y Cuba en Sudamérica son los dos únicos países que tienen una edad de punibilidad tan alta, o sea, de 16 a 18. Mayoritariamente en nuestros países vecinos tiene 14 y después bajan un poco más, 13 y demás, hasta Granada, que Granada creo que tiene 7. O sea, pero la cuestión no pasa por si lo empezamos a condenar a los 7, a los 8, a los 14, o sea, pasa por cuál es el conflicto de un joven de 14, 13 años que delinque, que transgrede los límites de la ley y delinque. O sea, ¿qué está pasando en la vida de esa persona? Y cuando el enfoque es, se entiende que es un tema multifactorial, que es un tema que abarca todas las dimensiones del ser humano, del niño en este caso, entonces ya no importa mucho la edad, sino atender a esas causas que generan el delito. Y en Mar del Plata, o sea, lo que generó esto intuitivamente, la verdad, la primera reunión que yo tuve con municipio y provincia y
experiencia lo que estoy observando es que si bien hay muchos organismos que atienden a la niñez, tanto en la órbita provincial como en la municipalidad, la verdad que están bastante desconectados, no se hace un trabajo orgánico, no hay un protocolo de intervención de continuidad entre una institución y otra. Es como si uno le pasara la posta y no hay un profesional, que el joven que delinque tiene que ir primero a un lugar que lo atiende una persona, después a otro lugar que lo atiende otra, y no tiene hábitos de ir a ningún lugar. Entonces, empecemos por estudiar cuál es el fenómeno y ver de qué manera las instituciones se adaptan a un fenómeno que además día a día plantea mayores desafíos. A nivel regional, usted mencionaba el caso de Cuba y la Argentina, que tienen una edad fijada mínima y los demás países están todos abajo. Experiencia yo no la conocía, como la de Granada. Creo que la mayoría de la audiencia puede no saber siquiera que Granada pertenece a lo que son la lista de países de Latinoamérica, pero que llega al extremo de que estén abajo de los 8, 7 años. Tengo muchos amigos, colegas en casi todos los países de Latinoamérica. Ningún país de Latinoamérica es la panacea de la seguridad, ninguno. Y han ido bajando y bajando y bajando y bajando. Uno obviamente no es necio y se presta a cualquier debate que sea bien intencionado, pero presume intuitivamente también y estadísticamente que no parece tan fácil la solución, ¿no? De bajar la edad y ya. No digo que no haya que hacerlo, es un debate que tiene que dar la legislatura eventualmente, pero no parece una solución mágica. Ahora, ¿hay algún ejemplo a nivel regional que usted quizás conozca que es rescatable en este abordaje más multifactorial que está mencionando? Lo que vos decís, si uno hace un comparativo de los países limítrofes nomás, sin ir a Centroamérica, que tiene más bajo todavía, no se soluciona el conflicto, porque el conflicto, la génesis del conflicto es existencial, no es legislativo. Después las leyes intentan, con, la verdad, esfuerzos para mí fallidos, solucionarlo. Por eso lo que pensé o lo que intenté, y de hecho ya hay algún germen de algún tipo de solución, en vez de soluciones mágicas, los procesos del ser humano no tienen soluciones mágicas, tienen procesos de evolución o de involución. Entonces, en ese proceso de un joven que a los 7 años deja la escuela, bueno, esa es una alerta. De hecho, estoy en contacto con Sebastián Elías, que es el jefe distrital de educación de Mar del Plata, que también está preocupado por el tema. Nos vamos a juntar a hablar para ver de qué manera podemos coordinar acciones, tanto el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, y no contra, como ha sido históricamente, para buscar soluciones innovadoras, teniendo en cuenta además que Mar del Plata es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, y que actualmente en el centro cerrado hay 28 detenidos. O sea, el centro cerrado de Batán. El centro cerrado de Batán, de los punibles, de los jóvenes punibles. No tengo a mano la estadística del año pasado, pero los no punibles tampoco son tantos. Obviamente que el caso de La Plata lo que generó fue también una reacción en todas las instituciones que venían como haciendo la plancha, y de golpe empezaron a haber muchos más por hechos que pueden tener solución en ámbitos que no sean punitivos, pero para eso tiene que haber, sobre todo en los barrios conflictivos de Mar del Plata, enclaves reales. Ahora, hay una cuestión que me hace pensar en una capa más de la complejidad del tema, es que usted mencionaba el caso de La Plata, en la que incluso los familiares, ¿no?, de los victimarios salen a decir, che, yo di 1000 señales de alerta, yo pedí asistencia, quizás no la tuve, a veces quizás no se sabe a dónde recurrir, pero en muchos casos en los que antes se busca incluso algún tipo de abordaje, no se consigue, ¿no? Sí, es así. La alarma de que un chico deje la escuela sistemáticamente o de que empiece con el consumo en edades muy, muy precoces hace que debería ser que todo el mecanismo institucional, en principio del Poder Ejecutivo, tuviera mecanismos de alerta.
también hay otra cuestión que tiene que ver mucho con posiciones ideológicas respecto de hasta qué punto un chico puede estar en un enclave familiar y no es necesario, digamos, yo sé que esto va a generar polémica, pero no es necesario atender el síntoma apenas surge y sacarlo de ese contexto familiar, no para institucionalizarlo, pero sí para buscar otro tipo de hogares, otro tipo de familias, otro tipo o sea, atender el síntoma. ¿Qué síntoma tenemos? El problema es que hoy los síntomas, y este es otro conflicto grave que muestra la serie de una manera fantástica, y todos los que más o menos tienen mi edad sabemos el esfuerzo que significa para nosotros adaptarnos a la vida de las redes de hoy, y la habilidad que tiene un niño para... Él nace en un contexto donde eso ya está instalado. Nosotros lo tuvimos que instalar y no es lo mismo. Obvio. Entonces eso hace que también se escape de las manos en distintas circunstancias, en particular determinados jóvenes, ya no de los barrios más carenciados, sino de la clase media, cuestiones que tienen que ver con hasta dónde el padre puede estar al tanto de lo que sucede. Uh-huh. Estamos hablando con la doctora Mariana Iriani, ella es jueza de responsabilidad penal juvenil en la ciudad de Mar del Plata. Doctora, lo que le quiero preguntar es lo siguiente, siempre que uno se entera de la información de hechos policiales, por lo general, esto la audiencia lo debe suponer, pero a nivel periodístico uno se entera antes de que las cosas se difundan, ¿no? Está jugando ese rol de intermediario. Hay una especie de patrón, siempre o casi siempre, pero muchas veces aparece, usted lo mencionaba, el tema de los consumos problemáticos y también el tema de las armas, que a mí eso me llama la atención. Uno piensa, che, es tan fácil conseguir armas en Mar del Plata, prestadas, robadas, tumberas. ¿Eso es así o es una percepción quizás nuestra? No tengo una estadística en la cabeza, pero leyendo partes policiales uno tiene la percepción de que esto es así. Lo que pasa es que hay determinados barrios de Mar del Plata donde no rige la misma ley que rige en el centro o en los troncos o en los barrios. O sea, hay otra ley, otros códigos para vincularse. Hay barrios donde todos los días hay disparos a la noche y la gente está acostumbrada a eso. Y esa no es la misma, no es el mismo código normativo que regiría en el centro, que ya las alertas llamarían a la policía. O sea, uno sospecha de todos modos que hablamos de Mar del, pero podemos hablar de toda la provincia grande, y cualquier ciudad grande del país, ¿no? De cualquier ciudad grande. Yo he tenido la suerte de trabajar en ciudades más pequeñas. Los conflictos son más pequeños y son más controlables. No quiere decir que no existan, pero existen con otros límites. Mar del Plata, Rosario, bueno, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, tiene el conflicto del descontrol y de esta... las instituciones se han quedado como si en estos últimos 20 años no hubiera pasado nada. Estoy hablando de este tema, el tema de las redes, el tema de la droga, el tema de las armas, el tema... O sea, yo te voy a poner un caso que tuvimos en un tribunal donde un joven mata a otro joven por un letrero, que sería el mismo caso de la serie, en vez de ser virtual, fue escrito en un graffiti en una pared, y es la misma situación. Es la pérdida de la relación, de hasta qué punto, cuál es el sentido de la vida de todas esas personas. Entonces hay que trabajar desde un ámbito mucho más, hay que abrir el paraguas, o sea, olvídense que el derecho tenga las respuestas. No lo tiene solo, lo tiene que tener con un montón de otras ciencias que tienen que ver con el desarrollo, la epigenética, la familia, el sistema al que pertenece el joven, porque además un joven que tiene a los padres detenidos, lo más probable es que ese sea su modelo y que lo copie por amor, porque los modelos se copian así. Entonces, es como decirle a tu teléfono, opera con un sistema operativo diferente. No, el sistema operativo de ese niño es el que le da un mapa, mamá, papá. Ese mapa lo tiene instalado. Y trabajar en eso es complicado, requiere un proceso y requiere equipos que estén pensando en ese enfoque, no solamente en darle una beca o en
o en enseñarles a hacer alguna actividad, porque eso no va a suceder si antes no se trabaja en un proceso reflexivo, en un trabajo de conciencia. Doctora Iriani, como yo sospechaba, nos ha quedado corto, que suele pasar, pero la comprometo a que en no mucho tiempo quizás pueda volver a los estudios. Seguimos abordando este tema que me parece que es de los principales y que toca una de las preocupaciones entendibles, que es la seguridad en una capa de este problema, ¿no?, que tiene que ver con los menores en conflicto con la ley. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios y bueno, brindarnos estos conceptos. Gracias a ustedes y los comprometo a seguir comprometiéndose porque es un tema que nos afecta a todos. Muchas gracias. La doctora Mariana Iriani, jueza de responsabilidad penal juvenil de la ciudad de Mar del Plata, en los estudios de Radio Brisas.